sino que entendió en un caso que ya había sido tratado en los poderes judiciales provinciales, que son afines a los gobernadores. Sin duda. Y que tiene competencia originaria, eso después Sapsay seguramente amplíe, tiene competencia originaria para tratar sobre estos temas. Que en este caso había dos candidatos que estaban vulnerando la Constitución provincial, porque vos tenés por normativa que establece los periodos en los cuales pueden ser gobernadores y vicegobernadores, en un caso 2 años y en otro 2 periodos y en otro 3 periodos. Entonces estaban, después de haber sido gobernador y vicegobernador durante varios periodos, estaban vulnerando las propias constituciones provinciales. Con lo cual, digo, la decisión era suspender estas elecciones hasta tanto se tome una decisión en el fondo de la cuestión y ahí poder resolver. Para tener una idea también más clara, ¿qué provincias tienen la reelección indefinida? Porque digo, eso te da la pauta también de lo que plantea Cristina. Formosa, Santa Cruz, Catamarca, son las únicas que tienen la reelección indefinida. Con ley de lemas, ¿no? Exactamente. No, además reelección indefinida. O sea, claro, está hablando de monarquía, Cristina, precisamente cuando estamos viendo que hay provincias donde hace decenas de años que son los mismos que están gobernando en el Poder Ejecutivo Provincial. Entonces, digo, lo que tomó la decisión la Corte es correcta en el marco de lo que dice la Constitución, la división de poderes y el sistema republicano. Mónica Gutiérrez. Sí, yo te escuchaba con mucha atención, Alfredo, hablar de este tema, y vos hablabas de la impunidad de Cristina. Adhiero a lo que dice Débora, de que acá también hay otra cuestión de fondo, que es sacar de escena el tema central, que son los padecimientos de la gente en función de la situación económica y de la inseguridad y del narcotráfico. Sí. Pero además creo que no podemos perder de vista algo que me parece central. Para el kirchnerismo, y hoy todos están alineados nuevamente atrás de Cristina, más allá de que tengan menos poder y todo lo demás, el Poder Judicial es un estorbo. Sí, claro. La Corte Suprema es un estorbo. Consideran que no debería, no debería existir, no deberían existir los jueces federales, no debería existir la Corte Suprema. Lo están diciendo de las 1000 maneras posibles, y recordemos cuando creo que en el 2013 se quisieron llevar adelante el proyecto de democratización de la justicia, eligiendo a los jueces por el voto popular. Para ellos esto tiene que ver, para Cristina y su gente, después todos los demás se cuelgan. Lo del presidente de la Nación hoy es, no sé, no encuentro la palabra para definir, pero la concepción del poder no incluye a los jueces, no incluye al Poder Judicial, incluye, te votan, y a partir de que te votan tenés un cheque en blanco para hacer lo que vos quieras y que nadie te lo venga a cuestionar. En este momento estamos en una situación muy dramática, que es este enfrentamiento entre el poder político, poder legislativo judicial y los jueces. Pero la gente está en otro tema. Les quería preguntar precisamente, ahora vamos a hablar con el doctor Sapsay para que nos cuente sobre la constitucionalidad, sobre este ataque a la Corte, hasta dónde pueden llegar, qué puede hacer la justicia y la Corte frente a este embate. Pero, Alfonso, ¿de qué manera esto impacta, obviamente, en la posibilidad de inversiones en la Argentina, en la posibilidad de corregir algún tema de los graves desde el punto de vista económico que estamos pasando? Hoy me enteré, a lo mejor ya lo sabía todo el mundo, yo me enteré, que somos el segundo país de la región que más inflación tiene en alimentos, no de la región, del mundo, en alimentos, precisamente un país como Argentina, que es un gigantesco productor de alimentos. Perdón, y el resto son países o en guerra o con dictaduras, ¿no? Claro. Sí, hasta hace poco el cuentito que te hacía el gobierno era, hay un problema global, la guerra nos impactó a todos. Claro. Yo creo que ya nadie cree eso, por supuesto, y un poco como decía Débora hace un rato, nosotros estamos viendo el ocaso final del kirchnerismo, y la consecuencia de eso es que ellos quieren arrastrar al que puedan a ese pozo final, ¿no? Y han decidido que la Corte Suprema es un enemigo, y entonces no les importa, por supuesto, las instituciones, y esto les da un poquito más de combustible incluso para esa pantomima que armaron de la Comisión bicameral de juicio político a la Corte, ¿no? Ahora, yo también reflexionaba, quiero hacer 2 reflexiones acá, y estando Daniel en la mesa es casi una falta de respeto, ¿no? Pero la primera reflexión es, Rosati, presidente de la Corte, fue procurador y ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Intendente peronista en Santa Fe. Intendente peronista. Militante justicialismo. Lorenzetti, de Rafaela, nombrado en la Corte por Néstor Kirchner. Sí.
Maqueda, senador peronista nombrado en la Corte por Eduardo Duhalde. O sea, el 75% de la Corte hoy tiene origen peronista o kirchnerista. Bueno, perdón, los otros dos jueces, si bien fueron nombrados en el periodo de Mauricio Macri, convalidados por el Senado de la Nación con mayoría del peronismo. Ni hablar, pero estamos hablando de... el origen y la formación ideológica, sí. La segunda reflexión, para los que ahora se rajan las vestiduras, es el golpe democrático, no dejan votar a los sanjuaninos y a los tucumanos. Y después hablemos un poquito de Mansur. Me gustaría que hablemos un por poquito de supuesto. Mansur, ¿no? Además vos has trabajado mucho políticamente en Tucumán. Obviamente, también. Pero me refiero al inicio del gobierno de Cambiemos, y Daniel se va a acordar muy bien, 2 semanas antes de que asumiera el gobierno de Mauricio Macri, hubo un fallo de la Corte que literalmente, para que se entienda bien, Alfredo, le sacó al gobierno de Macri el equivalente a 18.000 millones de dólares. Esta misma Corte Suprema. Esta misma Corte Suprema. Claro. ¿No? Eran exactamente los mismos Claro, integrantes porque estaba pero en la base. Sí. Ahora, ¿ustedes escucharon a algún funcionario de Cambiemos hablar de golpismo, hablar de están en contra de la democracia? No, obviamente que no fue agradable para nosotros saber que de arranque teníamos 18.000 millones de dólares menos y eso nos impactó en todo el gobierno. Pero a nadie se le ocurrió atacar el fallo y, por supuesto, todo lo que hicimos fue acatarlo. Y un dato ¿no? más, durante el gobierno de Macri, corríjame si no es así, la Corte también tuvo que fallar en relación a la rebaja del IVA que proponía el gobierno de Macri en ese momento, que además los gobernadores peronistas se opusieron, porque es un recurso coparticipable, y la Corte no falló en favor de lo que el gobierno de Macri proponía en ese momento, ¿no? Sí, fue el aumento de tarifas. ¿Fue el tarifas o el IVA? No, tiró para atrás el aumento de tarifas y después hubo que ir a un proceso de audiencias públicas y todo. Sí. Que ahora, CEPIS. ahora brilla por su ausencia, O sea, ¿no? Lo sí. hicieron en 2 minutos en una sala, encerrado. El tarifazo de Massa es más grande que el aumento de tarifas que hubo en la primera parte del Te gobierno estuve de siguiendo Macri. por Twitter, así que es interesante que expliques eso, comparar este gobierno con el gobierno de Macri en varios rubros, ¿no? Donde hay mucha Absolutamente. confusión. Pero, doctor, estamos esperando su opinión de constitucionalista. Yo quiero primero recordar al gobernador Quintela, que repartía plata, Sí. y qué es lo que propone como reforma constitucional, porque es una punta para entender un poco todo. Él propone, por un lado, una comisión de notables que puedan revisar los fallos judiciales y vetar, y a su vez que puedan ver la capacidad de los jueces, investigarlos cada tanto. Es exactamente la Constitución de Irán. De Irán. De Irán. No, y Irán limitar el Claro, periodismo. Claro, limitar el claro. periodismo. Es el mismo Paso. gobernador que dice que hay que dar en la Constitución poner una herramienta que Que limite a la expresión de los periodistas, que obviamente No, porque son tan conspiradores como los miembros de la Corte. Ahora, doctor, Inclusive que lo dice mismo que la no Constitución pueden de Irán dice. declarar nada contra las decisiones de los funcionarios porque van a ser penalizados porque impiden gobernar. Lo mismo que la Constitución de Irán, es decir, el gran ayatollah, Khomeini, ahora Jamenei, los distintos, tienen esa posibilidad precisamente de vetar las sentencias. O sea, nos para- quedamos cortos cuando lo llamamos señor feudal a Quintela, tendríamos que llamarlo un ayatollah Un riojano, ayatollah, digamos. sí, sí, Un hay que ayatollah decirlo porque eso creo que en el fondo es lo que ellos quieren. Bueno. No olvidemos que fue a celebrar Alberto Fernández al gran gobernador Quintela, que ya lo había hecho con Infran. además. Seguro. O sea, es toda una seguidilla de lo que es esta amenaza. Cuando Bien, se habla de, sí. de provincias feudales, yo hablaría más de realeza, ¿no? Porque Sí. hay como una delegación en los apellidos, en las familias. Sí. No puedo competir yo en esta elección, pongo a mi esposa, pongo a mi hermano, pongo a un pariente. Sin duda. Se Claro, porque no hay, suceden. Doctor, no hay escuche. cláusulas que limiten por el parentesco. Claro. Por eso inclusive cuando fue el primer fallo que la Corte recuerda, que fue el de Santiago del Estero, Gerardo claro, Zamora, claro. ¿qué hizo? Él puso a Claudia Ledesma Abdala, A su la esposa. porque no hay cláusulas que precisamente protejan del problema del parentesco por afinidad y por consanguinidad, lo cual es importantísimo, porque si no, que vemos que es la dinastía de los Kirchner. Claro. O sea, esto es gravísimo. Entonces, si todo eso no se le encuentra una solución, la República tampoco la tiene. Esto destruye la República. Ellos no entienden lo que es el Poder Judicial y la Corte Suprema. Es el famoso control contramayoritario. Claro. Es decir, es el poder que frente a los abusos de los poderes políticos que puedan significar violaciones de derechos y garantías, va a poner coto a la cuestión y va a frenar. ¿Qué es lo que hizo? Y que es excelente. Bienvenido sea. Además habló claramente que fueron 3 casos. Santiago del Estero, La Rioja
y Río Negro. Claro. Y dijo que lo hacía fundamentalmente para dar seguridad jurídica al país, porque si en una ocasión lo hacía de una forma, en otra de otra, se pierde toda posibilidad de previsibilidad. Es una lección de derecho constitucional la que ha hecho, realmente. Interesantísimo, ¿eh? Interesante. Ay, contame lo que querías decir de Mansur, porque acá Mansur tiene bastante que ver en todo esto. Bueno, lo de también. Mansur es realmente extraordinario, porque Mansur fue vicegobernador 2 periodos, después fue gobernador 2 periodos, y ahora se postula para ser vicegobernador, sin solución de continuidad. Claro. O sea, no es posible imaginar que un constituyente hubiera previsto que una misma persona podía mantenerse en la fórmula de gobernador o vicegobernador durante 5 mandatos. Es ¿no? insólito. Además de eso, no nos olvidemos que Mansur, cuando era vicegobernador, pedía licencia para ser ministro nacional. Claro. Fue ministro nacional de Salud de Cristina. Sí. Y después fue jefe de gabinete de Alberto. Pidió licencia como gobernador, ya no como vicegobernador, Sí. para ser jefe de gabinete de Alberto Fernández. No solo eso, esto quizás pasa desapercibido, pero en las elecciones del año pasado, Mansur fue de suplente en la lista de senadores nacionales. El que ganó la senaduría, Yedlin, ahora encabeza la lista de legisladores provinciales de Tucumán. Va a ser legislador de Tucumán, sin ninguna duda. Y eso le libera el camino para que Mansur está cubierto por todos lados. Por todos lados. Va a ser senador nacional y tendrá después la... No, incluso se dice que podría ser el compañero de fórmula de Daniel Scioli, Y ¿no? se hablaban Quizás, del quién proyecto sabe. Juan 23, ¿no se Sí. acuerdan? Claro. Sí, claro. Bueno, por eso adelantó el turno electoral con 2 especulaciones. Una cosa Por un grotesca. lado, hacer más competitiva la elección tucumana para despegarla de la elección nacional y al mismo tiempo tener el tiempo suficiente para Tengo una volver a disputar en la nacional. Una pregunta para Sabzai, Alfredo. Si ellos decidieran salir de escena mañana, salen y ponen a otro, Otro en la candidato, fórmula, sí. ¿esto permitiría hacer la elección? Bueno, digamos que ellos no lo pueden hacer. Hay una institucionalidad dentro de los partidos, Claro. hay Sí, bueno. reglas. O sea, Es sería una también institucionalidad un poco respetó Santiago ¿dónde del está? Estero. desde ya, pero por eso, nuevamente están violando las reglas, si se les ocurre así de buenas a primeras. Bueno, a dedos se hacen casi todas las cosas Bueno, en las elecciones pero- desde hace unos cuantos pero es años. la desgracia. Claro. Bueno, y hablando de Precisamente lo Tucumán, hacer a ¿no? que dedo. vos ponías el foco Sí. en Mansur, recordemos Quemaron porque... urnas. Exactamente, ¿Te acordás? porque hubo ayer Absolutamente. creo que pasamos un tuit de Sergio Massa de 2015 en el que él justamente se sorprendía y cuestionaba el feudalismo de provincias como Tucumán No, a propósito era de Capitanich, era en contra de Capitanich. Me parece que también de Tucumán. Era sobre porque Tucumán, lo que pasamos ayer, me pasamos parece que de ayer, por ahí lo Tucumán. podemos buscar. Que era Cano. Y era Cano. Hoy hablamos sí. con José Cano más temprano Sí, acá y sí. recordaba lo que fueron las urnas quemadas, el Sí, corte de luz porque parece- milagrosamente le o robaron la misteriosamente. elección. Acá está, Tucumán, ¿ves? es un ejemplo del poder feudal de los caudillos del norte. Hace 20 años que están y usan la pobreza para eternizarse en el poder. Bueno, este Hoy era decía Massa. Johnny en broma, ¿dónde está ese Sergio Massa? Porque tiene las cosas Pero claras. Sergio Massa lo que está ahora haciendo es alineándose atrás de la idea cristinista de que tiene que haber un solo candidato sí. y que no tiene que haber Es paso. más, ya está hablando como candidato. Ya está hablando como candidato siempre y cuando no haya paso. Claro. Porque Bueno, lo yo le pone quiero como una recordar a Massa que el condición. viernes vamos a conocer la inflación. claro. Yo nunca me quiero olvidar de eso, porque hay Cristina, porque acá no es el kirchnerismo, es Cristina. Cristina bajó la orden ayer cuando conoció este fallo de la Corte. Como el presidente tardó en hacer la cadena, ¿qué le dijo? Salí vos, Claro, Guado, salió claro. Guado de Pedro, después salió el presidente, después salieron los atláteres de siempre, Moro. ¿Para qué? Delía. Para que haya voces que mantengan viva esta llama del golpe institucional que el kirchnerismo quiere instalar hasta el viernes por lo menos. ¿Por qué? Porque el viernes vamos a conocer la inflación. Exactamente. Sí, bueno, de como si necesitáramos los argentinos conocer el numerito para para saber. darse Darnos cuenta cuenta, de lo que es. Pero Exactamente. si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunícate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 6263 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Hablando del tema del viernes y de la inflación, Alfonso, has hecho a través de Twitter algunas comparaciones entre el nivel de endeudamiento de un gobierno del otro, el nivel inflacionario de un gobierno del otro, del nivel de pobreza.
claramente todos los indicadores son infinitamente peores, pese a que decían que volvían mejores, ¿no? Sí, son los peores en muchísimo tiempo. Hay que retrotraerse prácticamente. Bueno, en inflación hay que ir al 90 y al 89, a la hiperinflación. Claro. No hay una inflación más alta que eso. Por eso, con Débora, yo realmente no salgo de mi asombro cuando todavía hay algunos, ya no digo los operadores de Massa, pero que no son operadores de Massa, que dicen, Massa puede ser candidato a presidente, con inflación al 140% anual, pobreza arriba del 40%, se quedó sin reservas. El aumento de deuda más grande después del de Cristina Kirchner, ya van 84.000 millones de dólares, caída del salario real, caída en la actividad económica, y ese va a ser el candidato a presidente. Bueno, en la oposición tendríamos que estar encantados de que el ministro de Economía sea el candidato a presidente. No tendrían otro. Bueno, No estarían teniendo otro, para decirlo. doctor, usted también instaló un hallazgo, digamos, creativo, que fue el régimen vicepresidencial. Sí. No olvido eso, que lo escribió, creo, en una columna en el diario La Nación. Exactamente. Institucionalmente, al principio de todo, institucionalmente, ¿qué nivel de deterioro estamos sufriendo democráticamente? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cómo cree que va a actuar? Usted conoce bien al kirchnerismo en el sentido que usted fue el abogado del procurador Eduardo Sosa cuando el kirchnerismo una y otra vez se negó a acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? El último discurso de Néstor Kirchner fue Claro. precisamente denunciando que eso era un golpe de Estado contra las autonomías provinciales, en particular contra Santa Cruz. Nos recordemos, fue el testamento político de Kirchner, poco Claro. después murió. Claro. Así que, más allá de que haya muerto, eso no impide ver qué tipo de personaje era. Y además qué Nefasto continuidad para- ha tenido con y la Cristina y con continuidad. sus... Y después lo que uno ve es que las cortes provinciales son absolutamente parte del Poder Ejecutivo. Claro. Porque avalan cualquier cosa de los gobernadores. Bueno, en Tucumán y en San Juan, precisamente, ¿por qué estaba el comicio siendo llevado adelante? Porque las cortes provinciales lo habían avalado. Total. Este mamarracho de estar por lo ¿Cuántos? menos 16 años en el Ejecutivo. Contra sus propias constituciones, que son clarísimas, además, porque esto es un problema de interpretación literal, el texto por sí solo, no hay que buscar otra cosa. Esto que estamos hablando es uno de los grandes problemas que tiene el populismo instalado y la democracia, que se va deteriorando, porque primero el tema del clientelismo brutal y la cantidad de empleados públicos con los que cuentan para ganar elecciones. Segundo, todas las trampas trapisondas. Pero además lo que ustedes están diciendo, tienen cooptado la justicia provincial. No olvidar nunca que integrante de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo, como se llama de verdad, en Santa Cruz, era Carlos Zanini, digamos. claro, Era, pasaba. digamos, no tenía ni siquiera el más mínimo pudor y vergüenza. Y esto deteriora profundamente el sistema democrático. No sé cómo lo ves, Alfonso. Y una cosa que me quedó picando. ¿Vos sos candidato a algo ahora o no? No, candidato a colaborar nomás. Solamente a colaborar, pero por una decisión, veo que estás muy metido en la cuestión política, todo, pero no tenés ninguna candidatura. Mira, llevo un año recorriendo el país, acompañando candidatos a cargos provinciales, a concejalías y demás. Creo que hay que acompañar a todos los que quieran renovar la política y estoy en primera fila para dar la batalla en contra de este régimen que le queremos poner un punto de final, ¿no? Todo lo que estamos discutiendo. Recién me acordaba de la boca misma de Cristina cuando ella dijo: a mí me absolvió la historia, ¿no? Claro. Este concepto totalmente antidemocrático y antirepublicano de pensar que si tengo los votos puedo mentir o si tengo los votos estoy más allá de la ley, ¿no? Y vos preguntabas al principio en tu introducción, Alfredo, el régimen capitalista, que es el que predomina en prácticamente todos los países del mundo que están desarrollados o están en vías de desarrollo, ¿no? El capitalismo requiere una justicia independiente, porque si la justicia no es independiente, la propiedad privada está en riesgo. Y sin propiedad privada no hay posibilidad de proyectar y de invertir y de acumular y de dar empleo y de crecer y de progresar, ¿no? Entonces, al final del día, a veces parece que la discusión de la justicia, bueno, no, es una cosa... Un tema nombres que no, abstracto, abstracto, no, es el tema... Bueno. Son las reglas de juego, es el referee que marca... No es una buena semana para hablar de analogías de penales. Nosotros ¿no? que somos de Boca. Pero es el referee que interpreta las reglas de juego. Y si hay duda respecto de la regla de juego, hay duda respecto de la propiedad de los medios de producción, nunca va a haber progreso de esa manera. Y sin progreso, obviamente, que tampoco hay distribución del ingreso. Entonces,
es un punto de partida demasiado importante como para tomarlo a la ligera. Y ellos lo toman a la ligera. Y recuerdo bien lo que decía Daniel hace un rato, porque yo era diputado nacional. Estuve a esto, no vas a poder creer esto, Alfredo, pero estuve a esto de agarrarme a trompadas con De Petri, que fue Edgardo De Petri. Edgardo De Petri, que fue el que reemplazó a Néstor Kirchner en la Cámara de Diputados. En esa noche nefasta de la democratización, de la discusión, ¿no?, sobre la democratización de la justicia, ellos perdieron una votación en particular. Sí. Y ahí se armó el gran lío y armaron todo un esquema donde estaba Domínguez, Julián Domínguez, de presidente de la Cámara, volvieron a votar, cosa que no está autorizada, y ganaron. Después la Corte lo tiró para atrás. Bueno, ¿no? después fue el doctor Carlos Fait, recordémoslo, que estaba el doctor Carlos Fait, a quien a partir de ese momento comenzaron a hostigarlo, llamándolo el juez centenario, ¿no? Pidiéndole pericias médicas, psiquiátricas, porque bueno, simplemente en una línea, recordarlo, lo que querían era poner a los jueces en las boletas populares, en las boletas electorales. Cristina venía del 54%, votación popular, 54% de los votos, ¿no? Una cosa que no está en ningún sistema republicano, la elección del juez por López votación Obrador popular. esta semana, ayer o anteayer, anunció lo mismo, que quiere lo mismo, como la Corte le frenó una reforma al Consejo Electoral. Claro. López Obrador dijo, bueno, tenemos que tener un sistema donde los jueces los Por eso elija el digo pueblo, que ¿no? lo que está en juego no es solo la impunidad de Cristina, no es solo siquiera lo de los regímenes estos feudales, estas realezas que tenemos provinciales, sino que también una concepción del poder, de imponer una concepción del poder sin la mirada del aparato de la justicia, en absoluto. Ahora, fíjate que ayer estuvo la reunión de la ANCHAM, donde los empresarios hablaron de las tremendas dificultades de estar sin brújula, de estar en la niebla. ¿Cuándo estás más en la niebla que cuando no sabes que hay un poder que va a protegerte de la arbitrariedad? Claro, de las injusticias, y de la prepotencia del poder central, ¿no? Al presidente hoy en la conferencia de prensa, ninguno de nosotros le dio demasiada importancia en el fondo, pero el que mira desde afuera, el potencial inversor, los consultores que tienen que asesorar, ¿qué piensan cuando el presidente de la Nación le tira como munición gruesa a la Corte Suprema? Mirá, yo no recuerdo, doctor, no sé si usted recuerda, un ataque de un presidente constitucional hacia la Corte Suprema de Justicia de la envergadura de lo que hoy hizo en su cadena nacional, nada menos, en una cadena nacional, Alberto Fernández, y en lo que viene haciendo Cristina y sus talibanes y todos los que lo... Yo no sé si hay antecedentes desde la recuperación Bueno, lo de Néstor Néstor a los pocos días de asumir. No, pero lo incluyo